Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo suéter con cuello. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción. Tejiendo conmigo. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter. Está tejido en una talla de 4 a 5 años, pero ustedes ya saben, durante el tutorial iré dando indicaciones para otras tallas. Pueden ver que queda muy bonito. En esta ocasión he utilizado dos colores, el rosa y el blanco. Ustedes pueden elegir los colores que más les guste. Tiene un lindo cuello y está tejido a 2 agujas. Empezaremos este lindo suéter desde el cuello montando 80 puntos en las agujas de 4 milímetros. Recuerden que se puede tejer con agujas rectas. No se asusten si me ven con agujas circulares, ya que se teje de la misma forma que recto. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya tengo aquí montado los 80 puntos y como pueden ver lo he montado con el color blanco para que cuando al final saquemos los puntos para hacer el cuello no se note la diferencia de color. Solo con el color blanco voy a tejer 2 hileras en puntada musgo, pero ya como voy a tejer la guarda, los 6 primeros puntos y los 6 últimos puntos serán la guarda. Bien, lo voy a hacer con el borde perfecto que ya les he mostrado antes, que es retiro el primero sin tejer, retiro el segundo sin tejer y tejo 4. 1, 2, 3, 4. Voy a colocar aquí una marca para recordar que estos puntos son de la guarda. Y ahora sí, el resto lo tejo todo en derecho y los 6 últimos puntos nos vemos otra vez. Los 6 últimos puntos coloco la marca, tejo 4 puntos en derecho, 2, 3, 4 y los dos últimos los paso sin tejer. Por adelante, recuerden el borde perfecto, los dos últimos y los dos primeros no se tejen, pero por atrás siempre se va a tejer en revés. Bien, hilera de atrás donde, como les dije, estos dos primeros puntos se tejen en revés. Y el resto se teje en, los 4 siguientes puntos se tejen en derecho, porque la guarda lo voy a hacer esta vez todo en jersey. El resto lo tejemos en derecho. Nos vemos al terminar la hilera. Al final de esta segunda hilera, igual llegamos a la marca y los 6 últimos puntos todo en revés. Ahora vamos a cambiar de color, pero voy a tejer primero los 6 puntos de la guarda. Como les dije, los dos primeros se retiran sin tejer. Tejo los 4 siguientes. Paso la marca y aquí ya corto la lana para hacer el cambio de color. En este caso he decidido en color rosa. Ustedes lo hacen en el color que quieren. Lo voy a anudar para mayor seguridad. El rosa que estoy utilizando es un rosa, rosa jaspeado con blanco o blanco jaspeado con rosa, depende de cómo lo miren. Bien, aquí vamos a hacer unas separaciones ahora para empezar con los aumentos. Para la separación será de la siguiente forma: 14 puntos para el delantero. Acá ya hay 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Acá coloco una marca. Voy a separar aquí
2 puntos donde estarán los aumentos y coloco otra marca. De esa forma no nos confundimos, que estos dos, antes y después de estos dos, siempre va a haber un aumento. Para la manga serán 10 puntos. 5, 10 puntos. Coloco otra marca. 2 puntos nuevamente de separación para los aumentos y 24 puntos para la espalda. 5, 10, 15, 20, 24 puntos. Otra marca. 2 puntos para los aumentos. Repetimos la manga, 10 puntos. 5, 10 puntos. Otra marca. Y 2 puntos para los aumentos. Debería de quedarnos 14 puntos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos. Bien. Ahora vamos a continuar tejiendo, ya habiendo marcado dónde van a ser los aumentos. Vamos a tejer en punto arroz, ¿sí? ¿Cómo es el punto arroz? Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Recuerden que prefiero yo al tacto estos de aquí, de lana. Hacemos el primer aumento, que lo haré como una E. Coloco la marca, tejo estos dos del centro. Los 2 puntos siempre se van a tejer en jersey. Allí, ¿sí? Paso la marca, el aumento y todo es en arroz. Un derecho, un revés, un derecho. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Llegamos aquí otra vez, aumento, pasamos la marca, estos de acá, los 2 puntos siempre en derecho. Paso la marca, aumento, ya estamos en la espalda y tejemos en arroz. Otra vez, aumento, paso la marca, los 2 puntos en derecho, paso la marca, aumento y seguimos en arroz. Están viendo que estoy haciendo lo más sencillo para poder concentrarnos en los bordes, que vamos a hacer todo en color blanco en esta ocasión. Aumento, paso la marca, dejo estos dos en derecho, paso la marca, aumento y continuamos en arroz. Paso la marca y los 6 últimos puntos de la guarda, todo en derecho, y los 2 últimos puntos se pasa sin tejer. De la guarda se tejen
todo en revés, los 6 puntos en revés. Pasamos. Y el resto del cuerpo es en arroz, ¿recuerdan? Entonces, en arroz, en la parte de atrás se teje lo contrario. Cuando ven una cadena es en revés y cuando ven el bultito es en derecho. Es lo contrario a lo que se encuentra la puntada arroz. ¿Ven? Acá hay una cadena, entonces lo tejo en revés y cuando ven el bultito lo tejo en derecho. ¿Ven? Ahora acá está el aumento que hicimos antes, se teje, paso la marca y los dos puntos donde hacemos los aumentos, esos dos puntos por atrás siempre va a ser en revés. Paso la marca, ¿ven? Entonces sería derecho. Ven la cadena, entonces es en revés y el bultito es en derecho. Esta es la hilera de atrás. Paso la marca, los dos puntos es en revés, paso la marca y derecho, ¿ven? Respetando lo que sigue. Bien, de esta misma forma tejen ustedes toda esta hilera 2. Nos vemos en la hilera 3. Así se está viendo y ahora nos toca la hilera 3. Vuelvo a repetir, los dos primeros retiramos sin tejer. Continúo todo en derecho, que la guarda va a ser en derecho. Paso la marca y continuamos en arroz, que es lo contrario a lo que se encuentra. Repetimos nuevamente los aumentos. Estos aumentos se hacen cada vez que estamos delante, en la parte de adelante del tejido. Aumento, paso la marca y tejemos 2. 1, 2. Paso la marca, aumento y continúo en arroz. Todo el cuerpo es en arroz. Aumento, paso la marca, tejo 2 derechos, paso la marca, aumento y continúo en arroz. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer, teje nacer. Nuevamente aumento, paso la marca, tejemos 2 derechos, paso la marca. ¿Ven? Por eso es que me gusta colocar estas marcas, porque así yo sé que antes y después de estos dos va a ir el aumento. El resto es, ya saben, en arroz. Una última vez, aumento aquí en esta hilera, paso 2 derechos, paso la marca, los 6 últimos puntos de guarda y atrás, bueno, ya saben que se teje tal como se encuentra todos los puntos. Nos veríamos en la hilera 5. Me encuentro en la hilera 5, estoy terminando esta hilera. Ustedes lo van a tejer igual con los aumentos, pero les muestro desde la parte ya terminando porque quiero hacer los ojales. Como va a ser para niña,
será al terminar la hilera. Si va a ser para niño, lo hacen al empezar, aquí. Si no saben si va a ser para niño o niña o unisex, simplemente lo hacen al empezar. Esto ya es más que nada, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. Pero bueno, acá es para niña. Tejo 2 en derecho, botón pequeño, que va a ser una lazada, 2 puntos juntos, allí, y los 2 últimos puntos que no tejo. Acá tengo el primer ojal. Volteo y a veces me preguntan, Midori, pero en la parte de atrás, ¿cómo se teje la lazada o el ojal? Igual, según lo que corresponde. En este caso es igual. ¿Ven? Tejo, la guarda esto en revés, entonces en revés. ¿Ven? Acá está la lazada, simplemente es en revés. Bien, ustedes van a continuar de esta manera tejiendo. A ver, voy a explicar una vez más ya hasta la hilera 7 un poco y simplemente ya será continuar tejiendo haciendo los aumentos. Así se está viendo por el momento. Voy a acercar un poquito a ver si la cámara capta el punto arroz. Qué bonito se ve. Acá están estos 2 puntos en jersey, ¿ven? Son en jersey. Y la guarda, los 6 puntos en jersey también. Recuerden que los aumentos son antes y después de estos 2 puntos de aquí. Antes y después, antes y después, antes y después. El resto es en arroz y cada vez que estén por el lado de adelante, cada vez que hacen los aumentos, está aumentando 8 puntos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Así que ustedes van a ir llevando la cuenta. Actualmente tengo 108 puntos. Pasamos a la hilera 7, vamos a terminar con 112 y así van llevando la cuenta. Y van a continuar tejiendo, va a ir aumentando y nos vamos a ver allí para darle las indicaciones en diferentes tallas hasta dónde tienen que continuar tejiendo. Continúe tejiendo y aquí se puede apreciar los dos puntos que se tejió en jersey. Los aumentos siempre lo hemos hecho antes y después. ¿Ven? Acá hay uno, dos, acá hay otro y otro. Por eso les decía, son 8 puntos que se aumentan cada vez que estamos adelante, ¿verdad? Acá serían 2, 4, 6, 8 puntos. En total, yo he tejido hasta tener 280 puntos, pero en eso no se preocupen, ustedes dependiendo de la talla o de repente están utilizando otro grosor de agujas y lanas, van a tener que tejer más o tejer menos, como les digo, según la talla que están buscando. Y las medidas, las tablas, ustedes ya saben dónde lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Allí tienen la tabla y un tutorial también donde explico cómo utilizar la tabla. ¿Cuánto he tejido? Lo voy a girar así. Esta es la espalda. Voy a medirlo solo desde el centro de la espalda. Aquí tengo 16 centímetros. ¿Sí? En total, desde que empecé hasta terminar, 16 centímetros. 280 puntos. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer las separaciones. Para este de acá con 280 puntos estoy separando 40 puntos para el delantero, 62 puntos para la manga, 76 puntos para la espalda y vuelvo a repetir igual acá, manga 62 y delantero 40. ¿Qué pasa si ustedes tienen otra cantidad de puntos? No se preocupen. Por ejemplo, aquí yo ya estuve separando, pero les quiero mostrar. No importa la cantidad de puntos que tienen. De estos 2 puntos centrales que se ha tejido en jersey,
Un punto va a pertenecer para un lado, en este caso el delantero, y un punto para la manga, ¿sí? Va a ser muy sencillo, así que no se compliquen en eso. Igual acá, uno de los puntos va a pertenecer a la manga y este otro punto a la espalda. Así van a separar muy fácilmente. A continuación vamos a separar los puntos. Aquí, con ayuda de una aguja, punta roma, aguja para lana y una lana que no estén utilizando de otro color, de descarte, pasan todos los puntos, ¿sí? Y cierran. ¿Ven? Ya lo hice en dos delanteros. Voy a hacer aquí en la otra manga para que ustedes vean. Hacemos así para que vean mejor. Con cuidado. Esta marca ya no la voy a necesitar, que era de los aumentos. ¿Ven? Pasamos hasta terminar toda la manga. Llegamos aquí, retiro la marca, ven, un punto que pertenece para la manga y este otro punto va a ser para el delantero. ¿Ven? Así sencillo, pasamos y acá un nudo sencillo para poder desatar más fácil y para otro proyecto poder utilizar. ¿Ven? Ya está acá. Acá tengo el delantero, la manga, van a hacer lo mismo con toda la espalda y el otro delantero. Las mangas se tejen primero antes del cuerpo, entonces aquí voy a dejar esta manga y voy a continuar tejiendo, manteniendo los 62 puntos en mi caso. Voy a tejer unas cuantas hileras y ahí nos vemos para hacer cambio de color y cambio de puntada. Aquí se puede apreciar mucho mejor ahora que he separado todo. Y como les decía, dejé una de las mangas, la cual he continuado tejiendo 14 hileras, ¿ven? Manteniendo la misma cantidad de puntos. Estas 14 hileras lo voy a medir, a ver así, equivale más o menos a 4.5 centímetros o 5. Ahora vamos a cambiar de color de lana y de puntada. Corto el color rosa. Esto es a gusto de cada uno, ¿eh? Si quieren continuar con el mismo color. La gracia para mí es pues el cambio de color, ¿verdad? Lo que le da ese toquecito diferente. Traigo el color blanco, que es el mismo que hemos utilizado en el cuello, y lo amarro aquí para continuar con la puntada. Amarro. La siguiente puntada es múltiplo de 9, por lo que tengo que aumentar un puntito más, ¿sí? Debí de aumentarlo aquí antes de empezar esto, pero como es solo un puntito no hay problema. Voy a hacerle ahora acá el aumento, que vendría a ser 63 puntos entre 9, pues da 7, ¿no? Los patrones lo van a poder descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Las dos primeras hileras lo voy a tejer en jersey, ¿sí? Antes de empezar con los patrones. Entonces aquí voy a tejer el primer punto y voy a hacer el aumento, ¿sí? Acá 1, para tener ya los 63 puntos, ¿verdad? Y ahora sí, tejo todo jersey, estas dos hileras, y nos vemos en la siguiente ya para tejer los patrones. Terminé estas dos hileras, ¿ven? En jersey, y obviamente hemos cambiado de color y empezamos ahora sí los patrones. Recuerden que se lee de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda. Y empiezo raya vertical,
que me indica 4 puntos en derecho. El círculo es una lazada. El siguiente punto es 3 puntos juntos, lazada y 2 derechos. Y empezamos nuevamente desde la puntada 1, repitiendo 4 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 2 derechos. Nuevamente desde el primer punto empezamos aquí, 4 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 2 derechos. Nos vemos para la hilera de atrás. Nos toca la hilera de atrás, que viene a ser todas las hileras pares o todas las hileras de atrás. En este patrón lo vamos a tejer en revés. Y recuerden que aunque ustedes en los patrones vean que está todo en vertical, que es en tejer en derecho, no se preocupen porque se teje, la parte de atrás siempre se va a tejer como debería de verse por la parte de adelante. Entonces si yo tejo en revés, por adelante se va a ver en derecho. Bien, recuerden eso, todas las hileras de atrás o hileras pares se teje en revés. Nos vemos en la hilera 3. Hilera 3, empezamos con 3 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, disminución simple, un derecho. Volvemos a repetir desde el punto 1, 3 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada, Disminución simple y un derecho. una vez más, desde el punto 1, 3 derechos, 2 puntos juntos, una lazada, un derecho, una lazada. Así continúan repitiendo la parte de atrás, ya saben, todo en revés, y nos vemos en la hilera 5. Así se está viendo hasta el momento y ahora nos toca la hilera 5. Empezamos con 2 derechos, 2 puntos juntos, un derecho, una lazada, un derecho, una lazada, un derecho, disminución simple. Volvemos a repetir desde el punto 1, 2 derechos, 2 puntos juntos, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, disminución simple, y así continúan repitiendo y nos vemos en la hilera 7. Nos toca la hilera 7, empezamos con 2 derechos, una lazada, disminución simple, 3 derechos, 2 puntos juntos y lazada. Se vuelve a repetir como en el punto 1, 2 derechos, lazada, disminución simple, 3 derechos, 2 puntos juntos y lazada. Así continúen y nos vemos en la hilera 9. Ahora la última hilera, porque luego se vuelve a repetir. Empezamos la hilera 9 con 3 derechos, lazada, disminución simple, un derecho, 2 puntos juntos, lazada, un derecho. Volvemos otra vez a repetir, 3 derechos, una lazada, disminución simple,
un derecho, 2 puntos juntos, lazada y un derecho. Así terminan toda esta hilera, luego tejen la hilera de atrás y vuelven a empezar desde la hilera 1, que recuerdan que fue 3 derechos, lazada, 3 puntos juntos, lazada y 2 derechos. Así vuelven a repetir todo desde la hilera 1, 10, del 1 al 10 y así. Bien, voy a continuar y ahora les doy las medidas del largo de la manga. Aquí ya tengo la manga, he continuado tejiendo en color blanco y vamos a medir cuánto tiene en total. Solo el color blanco tengo 18 centímetros. Y en el color rosa, desde que hemos empezado todo, mejor, desde que hemos empezado hasta terminar, unos 22 centímetros. Ahora vamos a hacer unas disminuciones para hacer el puño. Voy a medir también el ancho para que tengan una idea. Que se está enroscando por la puntada. A ver, aquí no lo voy a estirar. Vamos aquí más o menos unos 27 centímetros de ancho. Ahora vamos a hacer unas disminuciones y cambio al color rosa. Empiezo tejiendo 2 puntos juntos. 2 puntos juntos y 2 derechos. Este lo tejí en derecho. Ahora, como es en puntada de elástico, un revés, un derecho y ahora 2 puntos juntos en revés. Nuevamente 2 puntos, un derecho, un revés y 2 puntos juntos en derecho. Entre disminución y disminución estamos tejiendo 2 puntos y ustedes van a continuar según lo que les corresponde. En este caso fue derecho, así que revés, derecho, 2 puntos juntos en revés, derecho, revés, 2 puntos juntos en derecho. Una vez que terminé de hacer las disminuciones, nos quedamos con 47 puntos. He tejido un poquito en puntada elástica que equivalen a 3 centímetros y ahora voy a cerrar. Cierran de la forma que más les guste, de forma elástica, de forma tubular. Yo lo voy a hacer como la manga es un poquito ancha, lo voy a cerrar deslizando sin ajustar mucho, ¿sí? Bien, voy a terminar de cerrar el puño. Ustedes tejen la otra manga. Yo en este caso ya tengo aquí las dos. Ahorita que termine de cerrar les muestro ambas mangas y empezamos con el cuerpo. Aquí tengo la manga terminada. Esta es una manga y aquí está la otra manga. Cuando he terminado de cerrar aquí los puntos, he dejado un largo suficiente para luego, cuando tengamos que unir aquí, poder utilizar esto. Les voy a poner aquí una imagen cómo se ve desde arriba, ya que con esta cámara no se nota muy bien. Y nosotros vamos a agarrar de aquí, del hombro, levantamos y acá ya podemos ver mejor cómo se está formando las mangas. ¿Ven? Lo que faltaría es aquí el cuerpo. Con las mismas agujas vamos a pasar todos los puntos. Este es el delantero, uno de los delanteros, y con cuidado pasamos todos los puntos, ¿sí? Que no se escape ningún punto. Así. Recuerden que cuando tejamos el cuerpo no olviden de hacer los ojales, ¿sí? Ustedes lo van a hacer
la separación que deseen. Verifiquen y cuenten que todos los puntos del delantero están. Y luego simplemente retiramos la lana de descarte, que esto nos sirve para otro proyecto. Acá está la manga. Y ahora continúo pasando los puntos de la espalda. Toda la espalda terminan y luego el otro delantero. Amarrarían o colocan la lana de color rosa, en este caso tejen igual que en la manga este poco de aquí y luego cambian al color blanco, donde continúan con toda esta puntada. Si desean desde aquí pueden hacerlo ya todo desde blanco haciendo la puntada. Yo lo voy a hacer igual que las mangas y eso sería todo. Aquí pueden ver que tengo ya terminado todo el cuerpo. Quiero mostrarles que una vez que hemos terminado de hacer todos los aumentos, les indiqué que pueden tejer en puntada arroz la cantidad que deseen. Puede ser igual que aquí que en la manga y luego hacer el cambio de color en color blanco y tejer la misma puntada que se hizo en la manga. Luego que terminé, esto ya es opcional, he tejido unos 4 centímetros en puntada elástica, manteniendo la misma cantidad de puntos, con la mismo grosor de agujas. Tejí los 4 centímetros en puntada elástica. ¿Cuánto tiene de sisa hasta terminar? Son 28 centímetros, pero dependiendo de la talla que están buscando, o del modelo o como quieran ustedes, pueden tejer más o menos. Les muestro aquí una de las mangas que la tengo ya terminada. Aquí ya terminé la costura y ahora vamos a hacer la costura de la otra manga. También pueden apreciar que he colocado ya aquí los botones. He colocado solo 4 botones, solo hasta la parte rosa. Queda de forma opcional si ustedes quieren colocarle en el cuerpo. Ahora vamos a pasar a coser la otra manga. Como les había dicho, una vez que cerré los puntos de la manga, dejé un largo suficiente para poder coser. Esto siempre lo hacemos en todos los tutoriales, ¿sí? Y empezamos a coser aquí con ayuda de una aguja para lana o aguja punta roma. Empezamos cosiendo y que tenemos que tener cuidado que coincidan los colores y obviamente el diseño. Terminé de coser, ven que todos los diseños coincidan. Una vez que llegamos aquí a la sisa, paso hacia atrás, aquí, y aseguramos doble vuelta y en la venita que ha quedado aprovecho en esconder ya que estoy con la aguja. Bien, ahora que hemos terminado de coser las mangas, nos concentramos en el cuello. Ahora vamos a hacer el cuello. Esto ya es opcional si lo quieren o no. Nosotros habíamos hecho las primeras hileras de color blanco porque para hacer el cuello vamos a usar o vamos a tejer la misma puntada que hemos hecho en manga y en el cuerpo. Traigo aquí el color blanco, acá lo tenemos, y utilizaremos las mismas agujas. Voy a simplemente sacar de la última hilera, ¿ven? De estas de acá. Saco aquí de este uno, dejo este de acá. Este es un punto, solo estoy agarrando uno. ¿Ven? Ahora dejo este punto y paso al siguiente, allí, 3.
Ahora sí, en estos de aquí, ¿ven? 1, 2, ¿ven? En los puntos que hemos hecho en punto musgo, ¿ven? Vamos sacando aquí con cuidado porque estos van a ser los puntos que vamos a tejer, ¿sí? Y les muestro que ya retiré todos los puntos y he sacado 74 puntos. Recuerden que tiene que ser esta puntada múltiplo de 9 porque vamos a tejer esta misma de aquí, del brazo y del cuerpo. 72 es múltiplo de 9. Entonces será múltiplo de 9 más 2 puntos, por eso 74. Esos 2 puntos serán los bordes que intentaremos para que no se enrosque el borde. Entonces, otra cosa, la parte de adelante de nuestro suéter será la parte de atrás del tejido. Yo ya tejí la primera hilera, que es por acá, ¿ven? En derecho, y ahora por aquí atrás lo voy a tejer en revés. ¿Sí? Las dos primeras hileras tienen que ser en jersey. Vuelvo a repetir, el cuello es lo contrario al cuerpo, ¿sí? La parte de atrás en el cuello viene a ser el delantero. Bien, van a continuar tejiendo y haciendo el mismo patrón que hemos hecho y cerraríamos los puntos para terminar con el cuello. Es muy sencillo, ¿sí? Solo es tejer igual, o si quieren hacer otro tipo de cuello también lo pueden hacer. Aquí tengo el cuello ya terminado, ¿ven? Así es como se está viendo, por eso les decía, hay que tejer lo contrario. Este es por adelante del suéter, pero cuando tejemos es lo contrario, ¿ven? Porque esto se dobla y para que la parte del delantero del cuello quede así. Algo importante que no les dije, cuando ustedes están tejiendo las dos hileras en jersey, lo tejen con agujas de 4. Luego la hilera del 1 al 4 lo tejen con agujas 4,5. Y luego del 5 hasta terminar lo tejerían con las agujas de 5 milímetros. Esto es para que no se encoja. Si lo tejen todo con el mismo grosor, yo lo he tejido con el mismo grosor, entonces se enrosca un poquito. Es mejor que gradualmente vayamos aumentando el grosor de las agujas para que esto estire un poco y tenga una mejor caída y no se enrede así. ¿Ven? El mío se está enredando un poquito, enroscando un poquito. Como les digo, entonces así va a tener una mejor apertura si vamos de 4, 4,5 a 5 milímetros, ¿sí? ¿Ven? Pero igual queda bien, queda bonito. Y así se ve por la parte de atrás. ¿Ven? En mi caso, como les dije, se está un poquito, se dobla. Háganlo como les digo. 4 milímetros, 4,5 y luego 5 milímetros para que esta parte no. Y a la hora que cierran los puntos un poquito sueltito, ¿sí? Para que esto de acá estire. Yo lo voy a desatar y lo voy a corregir, pero ya les voy diciendo esto de aquí, ¿sí? Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer. Cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.